Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la clase de lenguaje y en esta oportunidad tenemos el tema del proceso de formación de palabras. Bien, vamos a ver en todo caso en este tema de qué manera se han venido formando las palabras o los términos que tenemos en la actualidad. Muy bien, vamos a ver en todo caso los 4 procesos ya planteados en el esquema. Por un lado tenemos la derivación, la composición, parasíntesis y por último la onomatopeya. Muy bien. Son los 4 procesos de formación de palabras. Vamos a ir viendo cada uno de ellas. Muy bien. Vamos a ver en qué consiste el proceso de derivación, ¿ya? Bien, me dice que el proceso de derivación han nacido muchas palabras gracias a la unión de una raíz más un morfema derivado. ¿Y qué es un morfema derivado? Cualquier morfema que yo le puedo agregar a una raíz, que podría ser un prefijo o un sufijo. Recordarán que el prefijo es un morfema que va antes de la raíz y el sufijo es un morfema que va después de la raíz. Por ejemplo, yo tengo ya palabras, a la vez son raíces, voy a agregarles sufijos o prefijos para generar otro término. Por ejemplo, tengo cruel, y si yo le pongo el sufijo dad, me va a dar crueldad. Tengo el otro término mal. Si yo le agrego el sufijo dad, también me va a generar otro término. Orden. Le agrego esto, me habrá generado otro término que es ordenado. Pero si yo le coloco un prefijo antes de eso, desordenado. ¿Ve? En libro, le voy a generar otro término que es un sufijo ería. Entonces me dará librería, habré generado otro término. En útil, le agrego el prefijo in, me generará otro término llamado inútil. En el fondo, algo mucho más simple. Si agarramos una raíz, por ejemplo, tengo la palabra casa, ¿cómo le puedo sacar más palabras derivadas? Agregándole sufijos. Casita, casucha, casona, ¿ve? Entre otras. A ese proceso se llama derivación. Ahora vamos a ver el proceso de composición. El proceso por composición tiene dos: las palabras yuxtapuestas y las palabras propiamente dichas, o llamadas también composición por composición. ¿En qué consisten las palabras yuxtapuestas? Es la unión de dos raíces y que ninguna de ellas es alterada. Por ejemplo, tengo la palabra abrelatas, ¿sí? Pero si yo le digo abre más latas, tengo que fusionarlos. Abre latas, se genera así una nueva palabra. ¿Se han dado cuenta que hay una raíz y otra raíz y no se altera ninguna? A ese proceso se llama palabras yuxtapuestas. Tenemos sacacorcho, tenemos corta uñas, ¿ve? Son la unión solamente de dos raíces. Cortapapeles, no se olviden, solo la unión de dos raíces y sin que ninguna de ellas se altere en absoluto. Es llamada yuxtapuesta, una palabra después de otra. Ahora vamos a ver el proceso composición por composición. Acá también es la unión de dos raíces, sin embargo hay algo interesante. Hay una pequeña variación. ¿Y quién varía? El primer término, o sea, la primera raíz. Por ejemplo, tengo la palabra pelo más rojo o roja. Allá no va a ser pelo roja, ¿no? Va a tener que ser pelirroja. Si nos damos cuenta, la primera raíz ha variado, ¿sí? Blanco más celeste no va a ser blanco celeste, ¿verdad? Va a ser blanquiceleste. A ese proceso se llama composición por composición. Agrio más dulce me dará agridulce. No se olviden que ese proceso se llama composición por composición, donde la primera raíz tiene una ligera variación. Bien, ahora vamos a ver con el tercer proceso, que es las palabras parasintéticas. ¿Qué es la parasíntesis? ¿Cuándo se genera parasíntesis? Cuando hay la unión de una palabra compuesta, o sea, puede ser yuxtapuesta o composición por composición, más ¿quién? Más una derivada. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a ver. Aquí tengo el primer término, siete mesino. Si nos damos cuenta, 7 es una raíz.
mes es otra raíz. Si yo digo 7 mes, ya tendríamos, ¿qué cosa? Una palabra yuxtapuesta, porque hay dos raíces que no se alteran. Pero si yo digo mesino, a el mes. ¿Y cómo nació el hino? Mesino. Allá es desde aquí hasta aquí es una palabra derivada. Una derivada, ¿más qué? Más una palabra yuxtapuesta, ¿ve? Entonces, a ese proceso de la unión de una composición por cualquiera de estas más una derivada se llama parasíntesis. Lo mismo, ropa es una raíz, viejo es otra raíz, pero vejero ya está derivado, entonces una derivada más una compuesta es una parasíntesis. Lo mismo, quinceañera, 15 más años, y como ya está derivado, quinceañero o quinceañera. Por diosero igualito, por Dios y el derivado, por diosero, ¿eh? A ese proceso se llama las palabras parasintéticas. Y por último tenemos las palabras onomatopeyas. ¿Cómo nacieron las palabras onomatopeyas? Las onomatopeyas es la imitación de los ruidos o sonidos de la naturaleza. A ver, los ruidos nos referimos a la imitación de los seres, por no decir inanimados. En cambio, los sonidos son la imitación de los sonidos netamente animados, o sea, de los animales. En este caso, los ruidos tendremos el tic-tac, el tintineo, el chirriar, mientras que los sonidos de los animales, aullar, maullar, zigzaguear, ¿no? ¿Qué más? Silbar, por ejemplo, entre otras. Bien, chicos, ha sido el tema, el proceso de formación de palabras. Nos vemos en la próxima clase.